¿Qué es la política? La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. ¿Cuándo surge la noción de política? Se considera que los inicios de la política se remontan al Neolítico, cuando la sociedad comienza a organizarse en un sistema jerárquico y ciertos individuos adquieren poder sobre el resto. Antes el poder simplemente residía en el que tenía mayor fortaleza física o en el inteligente de un grupo. El término proviene de la palabra griega polis, cuyo significado hace alusión a las ciudades griegas que formaban los estados donde el gobierno era parcialmente democrático. Cabe señalar, cabe señalar que es en esta cultura donde intenta formalizarse una necesidad humana de organización, la vida social y los gobiernos desde tiempos ancestrales. Los sistemas políticos de la antigüedad eran generalmente absolutistas, ya que la totalidad del poder se encontraba en manos de un único sujeto. En Grecia existían también algunas polis donde se practicaba una democracia parcial y se llevaban a cabo asambleas. ¿Cuáles son las distintas definiciones postuladas al respecto? Si buscamos la definición de la palabra en el diccionario de ciencias sociales, veremos que se denomina así a la acción política, propiamente dicha, y político puede servir para adjetivar un elemento relacionado con ello, poder político, accionar político, etc. Desde hace siglos se intenta explicar el concepto de política y la forma en la que debe llevarse a cabo. Entre los documentos más importantes se encuentran los de Platón y Aristóteles. El primero, en su obra La República, manifiesta que la forma en la que debía gobernarse un pueblo era a través de la observación de la realidad y la puesta a prueba de cambios y mejoras idealistas, y que dicho trabajo debía estar a cargo de los seres más sabios de esta sociedad. Por su parte, Aristóteles proponía un enfoque científico de la política, donde el análisis social se hiciera tomando en cuenta elementos psicológicos, culturales y sociales, y estableciendo relaciones de causa y efecto. Además, manifestaba la necesidad de crear una clase media que atenuase la brecha existente entre los más ricos y los más pobres. Su obra también se llamaba La República. En 1970 fue Gramsci quien, basándose en las definiciones antiguas, intentó dar una respuesta a la verdadera razón de ser de la política. Explicó que el Estado debe ser concebido como si se tratase de un organismo perteneciente al grupo que debe representar, al fin de conseguir expandirlo lo máximo posible, pero que su desarrollo debe estar contemplado dentro de las expansiones del resto de las naciones. Decía también que es razonable que exista un grupo que ejerza la hegemonía para que esto no deba escaparse de las manos al punto de conseguir una sociedad gobernada por un sistema cuyo único interés sea el económico corporativo. En este tratado podemos entender que la guerra y la violencia como medio de conseguir los objetivos no debe ser considerado como viable. ¿Cuáles son las vertientes que existen? Existen múltiples vertientes de la teoría de ideologías políticas, que puede resumirse en dos grandes grupos: la política de izquierda, como el socialismo y el comunismo, relacionadas principalmente a la igualdad social, y las políticas de derecha, como el liberalismo y el conservadurismo, que defiende el derecho a la propiedad privada y el libre mercado. ¿Qué ciencia estudia la política? La disciplina encargada del estudio de las actividades políticas se denomina ciencia política. Los profesionales en esta ciencia reciben el mote de politólogos y las personas que ocupan cargos profesionales a cargo del Estado o aspiran a ello se definen como políticos. ¿Qué es un sistema político? Un sistema político es la plasmación organizativa de un conjunto de interacciones que son estables a través de cuales se ejerce la política, en un contexto limitado por la población. ¿Qué es democracia? La democracia es la forma de organización política que ha cobrado mayor popularidad en las últimas décadas. Se basa en un Estado elegido por mayoría en base a lo estipulado por una Constitución aprobada por el pueblo, que ejerce un poder parcial y organizacional y cuyo objetivo es representar las ideas del pueblo dentro y fuera del territorio. Esto es así en la teoría, pero en la práctica pocas veces se lleva a cabo de la forma deseada, debido a que es difícil que los políticos dejen a un lado sus intereses particulares para velar por los de todo un pueblo. La naturaleza de la política. El hombre y su necesidad de administrar la división del poder en una sociedad determinada, esa es la naturaleza de la política.
Para los griegos, la ciudad era el centro y fin de toda actividad política, 2500 a.C. y 476 después de Cristo. En el medioevo, toda actividad política se centraba en las relaciones que debe mantener el ser humano con el orden dado por Dios, que fueron los años de 476 y 1543. A partir del Renacimiento, la política adopta un enfoque básicamente antropocéntrico, años de 1543 y 1789. En el mundo moderno y contemporáneo surgen y conviven muchos modelos, que van desde los totalitarismo hasta los sistemas democráticos participativos, entre los cuales existen muchas variantes, años 1789 y la actualidad. La ciencia política. Son distintas denominaciones de una ciencia social que estudia la teoría y práctica de la política, los sistemas y comportamientos políticos en la sociedad. Su objetivo es establecer, a partir de la observación de hechos de la realidad política, explicaciones lo más certeras posibles acerca de su funcionamiento. Interactúa con otras ciencias sociales, como la economía o la sociología, entre otras. Emplea una multiplicidad de herramientas metodológicas propias de las ciencias sociales. Entre los diferentes acercamientos posibles a las disciplinas están el institucionalismo o la teoría de la elección racional. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ciencia política? El objeto de estudio de la ciencia política es el sistema político. Se define como un conjunto de interacciones que se dan entre sus unidades o partes que lo componen, y estas interacciones cambiarán o mantendrán el orden de dicho sistema. Esta categoría fue acuñada por el politólogo David Histon. Él considera a la vida política como un sistema, conducta o comportamiento. El comportamiento sería la manera de proceder que tiene la persona en relación con su entorno. Entonces la vida política tiene una manera de proceder en relación con su entorno. En este caso sería el ministerio, el ejecutivo, los partidos políticos y la sociedad, etc. ¿Cuáles son los primeros antecedentes de las ciencias políticas? Durante la Revolución Industrial y las revoluciones liberales del siglo XIX, se creó la necesidad de efectuar una crítica social a fin de evaluar los cambios sociales y políticos que sucedían, así como su impacto en la sociedad y los motivos que los habían producido. La preocupación por el cambio social combinada con el avance de las ciencias naturales estaban logrando gracias al desarrollo del método científico. Impulsó la fusión de ambas, dando lugar a las ciencias sociales. Así surgirían la sociología y más adelante la ciencia política, asociada al estudio de la jurisprudencia y de la filosofía política. Su nacimiento está situado por algunos en el siglo XV con Nicolás Maquiavelo, separación de la moral y de la política. Sin embargo, ya en la antigüedad existen formas de organización política. La polis, donde nació la palabra política y que significa ciudad. En la democracia griega, la res pública, cosa pública, que instauró la igualdad en cuanto a los derechos políticos en la antigua Roma, a excepción de los esclavos. En el pensamiento chino de Marcelo Granet, el arte político databa a las escuelas confucianas, la administración pública china a la más antigua, comenzando en mandarinato en esta época. El estudio de la política es encontrado primero en la antigua Grecia e India. La ciencia política llegó tarde en los términos de las ciencias sociales. Sin embargo, la disciplina en sí tiene un claro conjunto de antecedentes como ética, filosofía política, economía política, historia y otros campos, relacionados con determinaciones normativas de cómo deben ser y deducir las características y funciones del Estado de idea. En cada periodo histórico y en casi toda área geográfica podemos encontrar a alguien estudiando política y aumentando el entendimiento político. ¿Qué rol ocupa Maquiavelo en las ciencias políticas? Se considera a Maquiavelo como uno de los teóricos políticos más notables del Renacimiento, pues con su aporte se abre camino a la modernidad en su concepción política y a la reestructuración social. Tradicionalmente se ha encontrado una aporía en el pensamiento maquiaveliano, como consecuencia de la difícil conciliación de sus dos obras principales, los discursos sobre la primera década de Tito Livio y El Príncipe. ¿Cuáles eran sus ideas? En sus discursos, Maquiavelo se declara partidario de la república, partiendo del supuesto de que toda comunidad tiene dos espíritus contrapuestos, el del pueblo y el de los grandes.
que quieren gobernar al pueblo, que están en constante conflicto. Para Maquiavelo, el mejor régimen es una república bien organizada. Toma como ejemplo la República Romana, aquella que logra dar participación a los dos partidos de la comunidad para de esta manera contener el conflicto político dentro de la esfera pública. Maquiavelo señala, y de aquí la calificación de bien organizado, que es primordial que en dicha república se disponga de las instituciones necesarias para canalizar el conflicto dentro de las mismas, sin las cuales la república se desarmaría. Ninguna de las otras formas de gobierno, como la aristocracia, la tiranía, la democracia o la monarquía, logran el equilibrio de los partidos dentro del régimen, por lo que son